Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez, qué bueno que estamos nuevamente de frente aquí en mi canal. Esta semana llena de mucha información. Yo, después de que volví de mi proceso de salud, yo hablo un poco de política aquí. Bueno, es que también la política se ha vuelto tan repetitiva. Claro, hablo de actualidad y muchas veces en la actualidad toco temas políticos, pero últimamente los temas políticos se han vuelto repetitivos y han llevado a que uno casi no se interese de lleno de comentar algo. Pero quiero en el día de hoy, antes de ir con lo que me toca, lamentar otro tiroteo más en Estados Unidos, en una escuela católica, con el mismo perfil de los últimos tiroteos, una persona que ha estado pasando por un proceso de redefinición de su identidad, un individuo que se presume ser de otro sexo, que entra en una vorágine psicótica y que termina escribiendo manifiestos, grabando videos en YouTube y armándose hasta los dientes, marcando los cargadores con los que se hizo acompañar para perpetrar su acción, llegar a una misa de inicio de año escolar en una escuela católica. En esta iglesia su madre trabajó durante mucho tiempo y este individuo llega, acciona y hiere a un montón de personas. Hiera un montón de personas y terminan muriendo dos niños no mayores de 10 años en este hecho, dejando gravemente herida también a una cantidad importante de personas. Luego se quita la vida. Estados Unidos ha visto los últimos hechos que han ocurrido con un mismo perfil de individuo, ya sean hombres o mujeres, pero con el mismo perfil, con el mismo historial, gente que ha estado sometida a procesos de reasignación supuestamente de sexo. El sexo no se asigna, el sexo no se cambia, por muy intensivo que sea el tratamiento químico, o por muy insistente que se sea en la reasignación del rol. El sexo no se cambia. Usted se puede disfrazar y vivir disfrazado y pensar que el disfraz que usted tiene lo convierte en aquello de lo que está disfrazado y tiene la libertad y puede garantizar usted que yo estaré ahí para defender su libertad de vivir como usted quiera. Ahora, lo he dicho antes, lo digo ahora, ello no implica de que yo niegue la realidad objetiva. Entonces, estos patrones están presentes en la mayoría de los últimos episodios que hemos visto en Estados Unidos. En Estados Unidos, que es una sociedad que ha entrado en una vorágine de autodestrucción, yo lo he dicho en muchas oportunidades, que la mayoría de la sociedad no es así, estamos de acuerdo, pero de que el gen, de que el síndrome está manifestándose de manera constante allí, de que la reingeniería social de manera antinatural no funciona, de que las sociedades cambian, es verdad, pero los experimentos de reingeniería social que hemos visto en los últimos 100 años en todo el mundo no han funcionado. En ninguna parte, en ninguna. Todos han tenido un resultado adverso para aquellos que han intentado tomar el camino del cambio artificial de los comportamientos en los individuos, buscando unos efectos, unos resultados
que no son posibles que se den. Hablando de cambios y de resultados, ha estado en la palestra la diputada Kingsberly Taveras con el tema de la planta de Punta Catalina. Hace unos días escribió un artículo. También en el programa que ella participa en la radio ha venido haciendo comentarios sobre este particular, y en la Cámara de Diputados ayer se refirió a esto y habló de la planta de Punta Catalina. Dijo, cito, lo que el PLD muestra como un trofeo y como la panacea del sistema energético dominicano, y me refiero a Punta Catalina, para nosotros y los técnicos, ella se pone a la altura de unos supuestos técnicos que han trabajado en la materia, es el desacierto más grande del sistema eléctrico dominicano. Punta Catalina, yo no voy a decir que sea la panacea. Pienso que el mismo Danilo Medina, que se planteó ejecutar este proyecto que venía engavetado desde el principio de la década de los 2000, cuando Leonel llega al poder en el 2002, y este proyecto de una termoeléctrica de dimensiones similares había sido planteada, pero el sector generador de la República Dominicana logró escamotear, logró evitar que el Estado dominicano se embarcara en aventurarse nuevamente en participar en el mercado de la generación eléctrica otra vez, y que se mantuviera como ha estado desde la capitalización, que se dio los activos, se dio las plantas que estaban en un modelo de mitad y mitad con el sector privado. El sector privado gestiona y administra junto con el Estado, que a través de unas entidades que se crearon, pues participan en la gestión de las plantas que hasta el año 99 eran propiedad del Estado dominicano y pasaron a ser administradas o cerradas o replanteadas, reconstruidas algunas. Recuerdo la reconstrucción de la planta que estaba antes a lo que uno llamaba la entrada de San Pedro, que es este complejo eléctrico que está entre la autovía del Este y la carretera Mella, en esa zona de San Pedro de Macorís, o las generadoras que estaban en la cabeza del puente de la bicicleta y el puente Duarte, que ahí solamente quedó una planta flotante que ya era privada y está ahí desde hace más de 30 años. Fue mudada de ahí una planta y fue colocada a la salida o entrada, dependiendo de donde usted venga, de la ciudad de La Vega a principios de los años 2000 en el gobierno de Hipólito, y a lo largo y ancho del país pues se ha ido transformando el modelo, y hoy en día la generación está en manos del sector privado. La generación está en manos del sector privado en gran medida en la República Dominicana. Punta Catalina venía planteada como un instrumento del Estado poder de alguna manera negociar, presionar o tener una independencia hasta cierto punto en el tema de la generación en el país. Leonel la tuvo en su escritorio durante 8 años y Danilo llegó al poder con la determinación, porque fue de los que impulsó ese proyecto que venía planteado desde, repito, finales de la década de los 90, cuando ellos gobernaron, y desde el inicio del gobierno segundo de Leonel, y que nunca se completó. Esa es más o menos la historia. ¿Qué ha pasado con Punta Catalina? Bueno, Punta Catalina ha caído víctima de la dinámica narrativa que se vive hoy en día. Se nos vendió de que las termoeléctricas de carbón son plantas que contaminan enormemente y que están siendo desechadas en el mundo. Eso es una verdad a medias. El carbón sigue siendo una fuente importantísima para la generación de energía en todas partes. ¿Por qué? Carbón y petróleo hay por saco.
Cuando se inició el proyecto, inmediatamente con la llegada de Bichara a la CDE, se retomó este proyecto y el presidente Danilo Medina dio el primer Picasso un año después de llegar al poder. Se hizo la licitación, que fue bastante accidentada. Quedaron 3 grandes oferentes. Uno de ellos no tenía experiencia en construcción de plantas eléctricas y misteriosamente ganó el proyecto. Quedaron 2, una empresa americana que se quejó del proceso y una empresa china que desistió de algún tipo de queja sobre esta licitación y solamente quedó la americana. Con la queja de la empresa americana vino una cacería de brujas por parte del gobierno americano, protegiendo los intereses de sus empresas, y a la par con esto, pues la empresa que estaba construyendo tenía en fragua un lío del diablo en toda Latinoamérica, porque por alguna razón esta empresa había terminado con importantes contratos en todo el continente, en muchísimos países donde muchas empresas americanas habían también competido con ellas, con más experiencia, mejores ofertas, y habían perdido. Y con la operación Lavallato, que inicia en Brasil, se extiende por todo el continente, pues entra en crisis la reputación y la imagen de la empresa que estaba construyendo Punta Catalina. Pero Punta Catalina venía desde el principio siendo víctima de un ataque constante en los medios de comunicación por parte del sector generador de la República Dominicana, que estaba atemorizado de que el Estado tuviera una herramienta que le permitiera poder sentarse a negociar en igualdad de condiciones con ellos. Vamos a acordar el precio porque yo también tengo la capacidad de generar suficiente energía como para partirle el culo a todos ustedes y apagarle todas las plantas y luego rescindir los contratos por la vía que la ley y el derecho puedan establecer. Es básicamente eso. Punta Catalina ciertamente no es la panacea, como no lo son ninguna de las otras plantas que tenemos instaladas en la República Dominicana, como no lo es la generación solar ni la eólica, como no lo es la hidroeléctrica, que sería de todas quizás la mejor, como no lo es la generación nuclear, que tiene también un ataque bastante intenso, sobre todo después de lo que ocurrió en Fukushima hace 15 años en Japón, que llevó a que sectores interesados en Europa salieran a apagar plantas nucleares por un supuesto temor de un hecho similar que suceda y a generar una dependencia de la energía que proviene de los pozos de gas que se encuentran en territorio ruso, y fue un trabajo, una estrategia muy bien ejecutada que le ha salido bastante bien a lo que le impulsaron. Mientras tanto, en Estados Unidos se siguen construyendo plantas, vendrán y te dirán, no, que son plantas diferentes, más ecoamigables, etcétera. Sí, Estados Unidos sigue construyendo generadoras nucleares más modernas, que tienen la capacidad de operar con mucha más eficacia, etcétera. Pero Kimberly Tavera nos da a nosotros una lección de un tema que ella no conoce, de un tema que ella no domina. Yo no conocía la formación de Kimberly Tavera en el tema de la ingeniería eléctrica o su expertise. La gente puede estudiar un tema, conocerlo y exponer con mucha sapiencia sobre este tema, sin necesidad de ser alguien que trabaja en el campo. Eso no es lo que estoy tratando de decir. Es que yo nunca la había escuchado a ella interesarse por este tema. Me parece que lo de ella es un interés manufacturado, que busca establecer una narrativa respecto a una obra construida con dinero de todos los dominicanos, que ha contado con un resultado que se defiende por sí solo. No es lo que Kimberly diga, que es una sarta de sandeces y una enorme camioneta, un furgón de mierda respecto a esta termoeléctrica. Es lo que la misma termoeléctrica dice por sí misma. Quienes
antes la detractaban, hoy la defienden, porque la tienen en sus manos. Quienes antes la satanizaban, la olvidaron, porque neutralizaron el objetivo principal para el cual se construyó esta planta eléctrica. Vi una exposición de Danilo donde le explicaba cuál era la estrategia detrás de la construcción de esta planta, que no tenía necesariamente el interés de que el Estado interviniera nuevamente en la generación. Lo que buscaba era dar al Estado una herramienta que pudiera permitirle al Estado negociar con un sector muy poderoso que recibe beneficios enormes de los dominicanos, que arriesga poco y gana mucho, que es el sector generador. Ellos lo saben. Y ellos saben cómo participaron y cómo se organizaron para llegar al poder, junto con quienes hoy gobiernan. Y no es malo, están protegiendo sus intereses. Es un sector poderoso y hasta cierto punto muy peligroso, por todo lo que representan los intereses que ellos defienden y los intereses que se aglutinan alrededor de ellos. Y Kingsbury anda en una cruzada para convencernos a nosotros de que una planta que genera 1/3 de lo que el país consume es una mierda. Una planta que sirve y le deja del servicio que da al Estado enormes ganancias ha sido un botadero de dinero. Los políticos tienen que ser más serios, los políticos tienen que ser más responsables. Kingsbury es una mujer joven, lo cual me indica a mí que su servicio en la política puede ser bastante dilatado, bastante largo. Y esa ha sido la desgracia de la República Dominicana. Los políticos irresponsables, oportunistas, que sirven a un conjunto de intereses más que a la colectividad que les ha votado. Y esa ha sido la desgracia de la República Dominicana a lo largo de su historia democrática. ¿Hay muchos políticos que le sirven al país? Sí, pero también tenemos más de lo necesario que están al servicio de intereses contrarios al bienestar colectivo que buscamos construir desde nuestras propias individualidades. Que mi paz, la paz del vecino y la paz de los vecinos se convierta en la paz de la comunidad, en la paz de la ciudad, en la paz del país, por poner un ejemplo. Por otro lado, está una participación del ministro Paliza en un programa de radio. En este programa, en un corto que vi de la Z, se ve a Paliza hablar también del problema eléctrico, del tema eléctrico en la República Dominicana. Cuando comenzó el proyecto político de Luis Abinader, Paliza era diputado. Paliza fue un joven que comenzó su carrera al lado de un político de mucha historia dentro del PRD. Dicen que fue recomendado por alguien que le conocía. Muchos conocen la historia de Ignacio Paliza en Puerto Plata. Es un joven que viene de una familia acomodada de esta ciudad. Por ahí circulan videos de él cuando pequeño, que asiste a un programa de televisión en la década de los 90 y muestra sus inquietudes y su interés por la política. Paliza es sin duda un político que ha sabido trillar un camino de éxito dentro del ejercicio político. Pero volvemos a lo mismo de los políticos en la República Dominicana, que tienden a un comportamiento que honestamente a personas como yo, que tiendo a tener muy buena memoria, me molesta. Cuando Paliza fue diputado, fue muy vocal en la Cámara de Diputados
denunciando lo que él entendía que eran todas las barbaridades que perpetraba el PLD. Ese es el discurso político. Luego, como senador, ganó abrumadoramente en Puerto Plata en el año 16, y esos 4 años que estuvo en el Senado también fue muy vocal. Su lugar dentro de esa vocalidad en la Cámara de Diputados lo ocupó Farideh. Farideh Raful fue la que tomó ese protagonismo que tuvo durante 6 años Paliza, y que de alguna manera ayudó a construir una imagen. Él logró construir una imagen que le generó muchas simpatías. Particularmente a mí nunca me ha molado. No sé, soy de otro tipo de políticos. Entonces Paliza va a este programa y se refiere a los problemas ancestrales del sistema eléctrico. Cuando ellos estaban en campaña decían, en 2 días nosotros resolvemos el tema eléctrico. Hoy dice Paliza que el tema eléctrico es un tema estructural, que resolverlo no va a ser tan fácil como hace 5 o 6 años atrás. Ellos dijeron que era culpa del PLD, que era la incompetencia del PLD, que era la incapacidad del PLD, que era el PLD al servicio de otros intereses que no permitía que el problema se resolviera. Hoy la posición es exactamente la misma que nos decía el PLD durante años, que no permitía que se resolviera de la noche a la mañana el tema eléctrico. Cuando el PLD se fue del poder en el año 2020, dejó el país con un 74% de circuitos 24 horas. Quedaba un 26, 30%, pon tú, de circuitos en el país que todavía recibían cortes programados, porque la energía que allí se servía era más la servida que la cobrada. Pero había un proyecto que se siguió ejecutando durante este gobierno, que también ha buscado aumentar la cantidad de circuitos, pero los circuitos 24 horas pasados, como con la tanda extendida, se han convertido en una carga, parece ser, para el gobierno. Un tema tan intrincado y complicado como el eléctrico, donde la gente tampoco sabe que la energía eléctrica cuesta un dineral y que es cara, todos sabemos que es cara, pues nos da estas realidades. Yo le planteaba a la inteligencia artificial esto de que yo siento que cuando los políticos señalan un problema que ellos prometieron resolver como promesa de campaña, como asunto estructural, no es más que la admisión de que su propuesta solo era demagógica y no una intención real de solución a este problema. Y me refiero al caso del ministro Paliza. La respuesta que me da la inteligencia artificial, me encanta jugar con esto. Y cierro con esto. Cuando un político promete resolver un problema, como el caso de los apagones en República Dominicana, lo hace apelando al descontento ciudadano y proyectando una imagen de capacidad de gestión. Pero al llegar al poder, si no logra avances rápidos, suele recurrir a argumentos de que se trata de problema estructural. En la práctica, eso equivale a reconocer el problema no tiene una solución inmediata, número 1. Número 2, no había una estrategia realista de la promesa de campaña, que creo que es lo que ha pasado con el PRM. Y tercero, el discurso electoral fue más retórico que técnico, es decir, demagógico. Creo que las dos realidades del PRM. En el caso específico de los apagones en la República Dominicana, en 2020 el PRM, con Paliza como figura clave, utilizó el discurso de que el PLD mantenía los apagones por ineficiencia y falta de voluntad. El mensaje fue: nosotros sí podemos resolverlo. Sin embargo, en la gestión enfrentan la misma realidad: déficit estructural en la generación y distribución, pérdida técnica y no técnica, fraude eléctrico, redes obsoletas, dependencia de combustibles fósiles importados, limitada diversificación energética a pesar de algunos avances en renovables. Ahora, al calificarlo como un asunto estructural, el gobierno básicamente reconoce que el problema es más profundo de lo que plantearon en campaña, lo cual evidencia que la promesa inicial fue más electoral que técnica. Ese giro discursivo es una estrategia clásica de la gestión de expectativas.
En campaña, el problema se presenta como fácil de resolver para diferenciarse del adversario. En el gobierno, se recalca la complejidad para justificar la lentitud o la ausencia de resultados inmediatos. En términos prácticos, es una confesión política de que las promesas fueron sobredimensionadas para ganar apoyo electoral. Termino con Kimberly diciendo que ella tiene un futuro en la política enorme porque es bastante joven. Y creo que sería más creíble su imagen de política si nos vendiera un conjunto de ideas que quienes la escuchamos pudiéramos estar convencidos al escucharla de que ella habla de este tema desde la buena fe y desde la verdadera intención, que es lo que no se nota en lo que ella está haciendo con Punta Catalina. Hoy gobierna el PRM. El PRM está administrando lo que es del Estado. Punta Catalina es del Estado y es lo que hay. Independientemente de lo que ella diga o le parezca de Punta Catalina, esta planta es una realidad. Y por más mierda que ella hable, sin saber, habrá que afrontar lo que ya se tiene. Apagones y un sector eléctrico complejísimo de administrar. Nos vemos en un próximo video.